Empezamos con control avanzados de procesos, que sería como la segunda parte de la parte de control. Hasta el capítulo 9 vimos lazos simples de control, en donde enfocamos todo al tratar de demostrar o de analizar el comportamiento dinámico de primero de los procesos, luego de los lazos de control y finalmente, bueno, de los parámetros de sintonía y el resto de los elementos que constituyen el lazo. Y en el capítulo 9, bueno, vimos las reglas de sintonía. Ahora, a partir del capítulo 10 y el capítulo 11, vamos a ver algunas de las técnicas que son denominadas de control avanzado o control regulatorio avanzado. En el primero de los, bueno, tenemos dos capítulos que van a hablar de estos temas. El primero de ellos es, vamos a tratar o vamos a ver qué hacer con los procesos con grandes tiempos muertos, ya que vimos que con las reglas de sintonía del capítulo 9 solo se podían utilizar las tablas o las gráficas hasta relaciones entre el tiempo muerto y la constante de tiempo del sistema menores a 1. ¿Qué hacemos cuando esa relación es mayor a 1? En realidad, cuando esas relaciones mayor a 1 pero menor a 2, podemos seguir utilizando las reglas de sintonía que vimos en el capítulo 9, teniendo algunas precauciones y viendo, ya sea por simulación o práctica ajustando los parámetros, cuál es el comportamiento del sistema. Sin embargo, cuando la relación de tiempo muerto a constante de tiempo es mayor a 2, o sea, cuando el tiempo que tarda en responder el sistema es la mitad del tiempo muerto que tiene el sistema, entonces resulta imposible aplicar las reglas o sintonizar los lazos con las reglas de sintonías que vimos en el capítulo 9 y tenemos que aplicar eh, algunas técnicas avanzadas como las que vamos a ver ahora. El tiempo muerto es el peor problema o el peor enemigo en lo que se refiere a control de procesos. Primero vamos a tratar de ver la diferencia entre tiempo muerto y retardo. Tanto el tiempo muerto como el retardo, los retardos, son retardos, valga la redundancia. El retardo puro es el tiempo muerto y el retardo de primero, de segundo, de tercer orden son los retardos que se deben a problemas capacitivos. Si recuerdan, cuando vimos en el capítulo 3 el análisis de sistemas en el dominio del tiempo, vimos que, por ejemplo, que los sistemas de primer orden respondían, los sistemas de primer orden se caracterizaban por tener una velocidad inicial de cambio positiva y los sistemas de segundo, tercero, cuarto orden tienen una velocidad de cambio inicial negativa. O sea que a medida que aumentaba el orden, por ejemplo, a medida que pongo más tanques en serie, mi retardo, mi velocidad de respuesta es cada vez más lenta. Sin embargo, en estos sistemas lo que uno observa es que apenas en el preciso instante que uno aplica la perturbación en la entrada, aparece algún tipo de respuesta en la salida. Cuando tenemos tiempo muerto esto no sucede. Al momento que aplicamos el escalón, vamos a ver un periodo de tiempo, justamente, un tiempo muerto, en donde no hay respuesta alguna, y una vez transcurrido ese tiempo, comienza a aparecer la respuesta que podrá ser de primero, segundo, tercer orden o enésimo orden, pero en este periodo no pasó nada. Esto es el problema, justamente, que no hay respuesta del sistema. Es como si permaneciera, o sea, el sistema está evolucionando, pero mi controlador no tiene forma de enterarse. ¿A qué se debe el tiempo muerto? ¿Qué lo causa en el mundo real? Bueno, lo más común es que sea un retardo por transporte. Esto sucede cuando mi sensor está alejado de mi proceso, porque por algún motivo no puedo colocarlo adentro, alguna restricción física, económica, la que fuera. Entonces esto hace que, por ejemplo, si estoy calentando en esta calderita, mi temperatura sea 60 grados, pero todavía la información, digamos, el paquetito de flujo caliente no llegó hasta la salida y este me esté marcando menos. Bien, no porque la caldera no esté a 60, simplemente porque la información todavía no llegó al sensor. Algo parecido podría aparecer en una cinta transportadora con un sistema de sensado de peso. Si acá tengo la válvula que dosifica el sólido en la cinta y el sensor de banda lo tengo alejado, obviamente el peso que estoy midiendo acá no tiene nada que ver con lo que me está descargando en este momento la válvula.
Lo que me está descargando la válvula es probablemente esto que está acá abajo y no esto que está pesando el sensor. ¿Bien? El segundo motivo más importante de aparición de tiempo muerto o de causa del tiempo muerto es el problemas de mezclado. Por ejemplo, en tanques o en distintos tipos de sistemas podemos tener problemas mezclados. Supongamos que tengo este tanque en donde, bueno, estoy alimentando una corriente y sacando otra de manera continua. Si mi agitación es insuficiente, puede ser que yo tenga, por ejemplo, en un caso extremo, una división de fases. Si estos fueran dos fases inmisibles. Entonces, obviamente, la información que estoy sacando no representa todo el sistema, sino la capa superior. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, estoy calentando el tanque desde abajo y no tengo agitación suficiente. Y bueno, la información, la temperatura que va a estar saliendo, o sea, la temperatura del líquido que esté saliendo, va a representar a una parte de este tanque y no todo el sistema. Y al producirse un cambio en la entrada, voy a tener que esperar que los perfiles de temperatura alcancen su normalidad, por ejemplo, por efectos de conducción y no de convección, y eso hace, o de convección, digamos, convección natural y no convección forzada, y eso hace que tenga un retardo, ¿bien? Si tengo agitado, lo que hago es reducir esos tiempos, porque mantengo todo el sistema a la misma temperatura y tengo una resistencia menor. Y luego tengo el tercer motivo, un poco menos frecuentes, y es que los sensores tengan tiempos muertos. No confundamos tiempo muerto con velocidad de respuesta, justamente lo que mencioné acá, la diferencia entre retardo y tiempo muerto. Si yo tengo un sensor de temperatura, por ejemplo, con una vaina muy gruesa, mi sensor va a tardar en responder porque en realidad voy a obtener una respuesta lenta porque el peso, la masa de acero, por ejemplo, si la vaina fuera de acero, se va a tener que calentar y va a tardar un cierto tiempo. Y esto me va a dar una respuesta, ¿no? Si yo miro la temperatura del sensor versus el tiempo, voy a ver que la temperatura evoluciona de esta manera hasta llegar al valor final. Este es el tiempo, esta inercia o este retardo me lo produce la masa de acero. En cambio, tengo algunos otros sensores como un cromatógrafo, que si les recuerdo de Analítica 2, que ya lo vieron que sea de nombre, un cromatógrafo sirve básicamente para analizar composiciones. Yo saco una muestra o la saco automáticamente del sistema de la línea y lo tengo que poner en una columna de separación, una columna cromatográfica. Y el tiempo que tarda en separarse puede ser del orden de un minuto, segundos, hasta el orden de media hora, una hora en sistemas muy complejos. Imagínense que si este sensor toma una muestra y tarda media hora o 5 minutos en analizar, y mi proceso tiene una velocidad o una respuesta muy rápida, un flujo muy alto de salida, la cantidad de producto que sale fuera de especificación es altísimo. Entonces, bueno, acá también estoy obligado a utilizar sistemas o sea, no puedo utilizar de ninguna manera los clásicos controladores PID con las reglas de sintonía que vimos anteriormente. Bien.